comiences con oración, nos guías en oración y pues adelante, Hugo, que Dios te bendiga. Muchas gracias otra vez por acompañarnos, compartir esta preciosa parte de la escritura. A todos los demás, pues bienvenidos, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. Bendecimos sus familias, sus trabajos. Y ya saben que todos los miércoles a esta hora estamos prosiguiendo con el estudio ahorita del libro de Hechos. Y pues están diferentes maestros, pastores. El sábado 24 a las 10:30 de la mañana está la masterclass con el doctor Armando Alduz, y también esperamos que nos acompañen. Y pues así que bienvenidos, y vamos a ponernos con la Biblia abierta, Hechos capítulo 13, por favor. Y pues démosle la bienvenida a nuestro maestro Hugo Luna. Adelante, Hugo, por favor, gracias. Gracias, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Le damos gracias a Dios por este día. Y bueno, pues vamos a iniciar con un tema, ¿verdad? Que es muy hermoso, maravilloso, porque el libro de los Hechos, además de ser histórico, nos narra, ¿verdad? Cómo se fue estableciendo la iglesia, cómo se estableció, y cómo los discípulos, los apóstoles, fueron haciendo la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a las naciones. Bien, en ese sentido, hermanos, pues yo les pido por favor que tengan su Biblia, ¿verdad? Porque esta es una clase de estudio y es muy necesario que sigamos la enseñanza a través de ella. Amén. Entonces vamos a orar, si les parece. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él nos guíe, nos instruya, nos capacite, ¿verdad? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Amado Padre, Padre nuestro, en esta noche te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das, la oportunidad que tú nos das de poder seguir aprendiendo, y que por medio de tu Espíritu Santo tú vas edificando el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das hoy, de estar y de estudiar tu palabra. Nos reunimos en torno a ti para escucharte. Háblanos, por favor, a cada uno de nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos para hacer lo que nos mandas hoy, Señor, en la dependencia de tu gracia, voluntad y misericordia. En Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos a iniciar aquí. Estamos en el capítulo número 13 y estamos dando continuidad a la primera parte que vimos la semana pasada. Y aquí estamos hablando del tema que es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, sitiado en el lugar de Chipre y Antioquía de Pisidia. Aquí como objetivo, hermanos, dentro de este libro, el objetivo de esto es conocer la narración histórica del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. ¿Para qué? Con el fin de aprender de su experiencia que fue muy vasta y fue muy bendecida porque fueron guiados por el Espíritu Santo y en obediencia a la encomienda de la gran comisión, que fue la expansión del Evangelio. Muy bien, aquí en esta introducción vamos a ver, ¿sí?, que el Espíritu Santo, vemos en el contexto, que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en Antioquía que comisione a Bernabé y a Pablo para ser misioneros a los gentiles. He aquí cómo el Espíritu Santo es el que llama a las personas para hacer la labor dentro de su iglesia. Bien, después de un periodo de ayuno y oración, la iglesia los ordena como misioneros. Ellos viajan a Chipre, hermanos, vía Seleucia, donde predican el Evangelio, primero en Salamina y luego en Pafos. En Pafos
que se encuentra en Pafos, se encuentran con un hechicero llamado Barjesús, el cual era un falso profeta, ¿verdad? Conocido también como Elimás, y también con el procónsul Sergio Paulo. Aquí, por su decidida oposición al Evangelio, el hechicero es enceguecido por Pablo, a la vez que el procónsul cree al mensaje de los apóstoles, en este caso de Pablo y de Bernabé. Se convierte el cónsul, ¿verdad? Al ver cómo, con la autoridad que Dios le había dado a Pablo, Pablo enceguece a este falso profeta, y de ahí este cónsul se convierte al Señor. Muy bien. Después de ahí, Bernabé y Pablo dejan Chipre y navegan rumbo a Asia Menor, hermanos, y llegan a Perge de Pánfila, y de ahí viajan a Antioquía, y es donde estamos ahorita instalados para continuar con el mensaje que me corresponde compartir con ustedes el día de hoy. Aquí vamos a ver dentro del capítulo 13, vamos a ver aquí lo que es un bosquejo que está seccionado de la siguiente manera. Aquí vamos a ver la muerte, dentro de este mensaje, vamos a ver la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver en el versículo 26 al 31. Posteriormente vamos a ver las buenas nuevas de Jesús. Esto dentro de este mensaje lo vamos a ver dentro del versículo 32 al 41. Posteriormente, dentro de este contexto, vamos a ver que se renueva una invitación para seguir predicando el Evangelio. Esto lo vamos a ver en el 42 al 45, y vamos a ver los resultados de esta predicación, de este mensaje que el apóstol Pablo y Bernabé estuvieron predicando. Asimismo, veremos cómo iban creciendo en la predicación y la exposición del Evangelio, y los judíos empezaron con su oposición a dicho mensaje. Esto lo veremos por último en el versículo 46 al 52. Ok. Entonces, hermanos, tienen ahí su Biblia. Vamos a leer primeramente, para estar dentro del contexto, vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo del 26 al 31. Entonces, voy a leerlo y posteriormente daremos la explicación a cada bloque en el cual hicimos este bosquejo. Amén. Bien, hermanos, entonces, versículo 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días en los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que se habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, porque eso dice también en otro salmo:
no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a aquel que Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Para los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Bien, primeramente vamos a ver aquí en este contexto de lo que acabamos de leer, esta parte donde el apóstol Pablo narra, ¿verdad?, la parte de la muerte y la resurrección de Jesús. Veamos aquí este tema dentro de su mensaje que estaba predicando él a estos judíos de esta región de Antioquía. Bien, entonces, hermano, aquí ya tiene usted su Biblia ahí, y bueno, pues me van a seguir ahí. La muerte y la resurrección en el versículo 26. Aquí el apóstol Pablo dice: hombres y hermanos. Fíjense aquí que el tono de voz que utilizó Pablo es confiado. ¿Por qué confiado? Porque se está dirigiendo a compatriotas judíos. Hemos de recordar que el apóstol Pablo, conocedor de las Escrituras, él se codiaba con todo el Sanedrín, ¿verdad? Y él fue instruido a los pies de Gamaliel, y bueno, a él conoció a mucha gente de esa región. Por eso se era familiar hablarles de esa manera. Varones hermanos, hombres hermanos, hijos de la familia, es decir, del linaje de Abraham. Los judíos, aquí podemos ver que los judíos en ese contexto, hermano, en la audiencia reclamaban a Abraham
como su antepasado físico, ¿verdad? Pero aquí Pablo no estaba hablando de una relación natural, sino de una afiliación espiritual. ¿Por qué? Porque no todos los que se decían judíos, ¿verdad?, iban a ser del linaje. O sea, vamos, eran del linaje de Abraham, pero no conocían del Señor. Ahora, aquí vemos otro punto interesante aquí en este versículo. Dice, teme a Dios, teme a Dios. Dice, teme a Dios. Aquí, ¿por qué les decía o por qué enfatizaba que temieran a Dios? Teme a Dios, porque y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aquí podemos ver en Hechos capítulo 2, en el contexto que estamos hablando, había una persona temerosa de Dios. Esta es una expresión usual de los judíos para referirse a los gentiles que habían abandonado sus prácticas paganas para inclinarse a la adoración de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre de manera piadosa y temerosa a Dios. Aquí vemos, hermano, cómo Cornelio, ¿verdad? Más adelante se nos narra que dentro de ese temor por la predicación de los apóstoles que llevó a escuchar al mismo Pedro, ¿verdad? Y que fue Pedro el que fue a predicar y fue enviado de parte de Dios a la casa de Cornelio, ¿sí? Pedro fue y le predicó el evangelio, le compartió del Señor, y Cornelio y su familia recibieron del Señor. Más adelante ahí vemos esto, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 1. Posteriormente, ¿por qué era un tema de temer a Dios, hermano? Si vemos aquí en Romanos 1:20, porque dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo atendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no se tiene excusa. ¿Sí? Aquí las cosas invisibles, hermanos, se refieren específicamente a dos atributos que se mencionan en este versículo de parte de Dios. Porque por medio de las cosas hechas, la creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios, que es su eterno poder, su deidad, es decir, su naturaleza divina, en particular su fidelidad, su bondad y su gracia. Aquí, por tal motivo, no tenemos una excusa, hermano, como para no reconocer, ¿verdad?, la soberanía de Dios y de lo que Él ha hecho y ha representado y ha presentado, y darnos a conocer mediante su creación, mediante su palabra, mediante los profetas, ¿verdad?, mediante su Hijo, nuestro Señor Jesús, que se dio por nosotros. Es decir, estos judíos no tenían excusa, hermano, de negar a Dios y de tener temor de Él. Pero ¿por qué vemos que este énfasis de tener temor de Dios? Porque los judíos demostraban su indiferencia al mensaje de la palabra que los apóstoles predicaban, ¿sí? Por eso fue necesario recordar estas cosas. Entonces, tener temor de Dios, hermano, es reconocer la soberanía de Dios. Ahora bien, si una persona responde a la revelación que tiene así, sea nada más que la revelación natural, Dios suministra los medios necesarios para que esa persona, hermanos,
para que esa persona pueda escuchar el evangelio y crea. Esto lo vemos como ejemplo, ¿verdad? Cuando Felipe va y le predica al eunuco ahí en Romanos 8, 26 y 39, ¿verdad? El eunuco creyó, pero fue necesario que alguien le explicara y le diera a conocer la palabra de salvación. Felipe fue enviado por el Espíritu, por Dios, por medio del Espíritu Santo, fue a hablarle la palabra, a enseñarle y a bautizarle. Así que a vosotros, dice, a vosotros ha sido enviada la palabra de salvación. Pero ¿cuál es este mensaje, hermano? Dicho en la manera más sencilla, es el cumplimiento de la promesa de Dios en su Hijo Jesús. Dios provee salvación a través del único Salvador, que es Cristo Jesús, a los gentiles y a los creyentes. Romanos 1:16 nos dice, todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Bien, aquí vamos al versículo 27, hermanos. Dice aquí, los que viven en Jerusalén. Aquí los que vivían en Jerusalén, dice aquí el 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Aquí los que viven en Jerusalén, Pablo enfrenta aquí, hermanos, la dificultad de dirigirse a una audiencia que considera a Jerusalén como la sede oficial de la fe judía y por lo tanto honra a los dirigentes religiosos de esa ciudad. Los habitantes de Jerusalén fueron los primeros en rechazar a Jesús y a su mensaje, influenciados por sus dirigentes religiosos. ¿Cómo podrá Pablo entonces llevar a cabo su audiencia para aceptar el hecho de que Jesús es el Salvador, hermanos? Entonces, ellos no reconocieron a Jesús. Primero, aquí el apóstol Pablo, primero hace notar que la gente de Jerusalén actuó por ignorancia cuando rechazaron a Cristo. El pueblo judío no sabía lo que estaba haciendo. Lucas 23:43, hermano, y Juan 16:3. El pueblo judío no sabía lo que estaba haciendo. Seguramente rechazaron a Jesús, ¿verdad? Porque no lo conocían. Sin embargo, conocían de la ley, conocían de los profetas. Y los profetas hablaban de la venida del Mesías. Lo describían claramente ahí. Isaías describía claramente cómo iba a padecer, cómo iban a ser primeramente y posteriormente cuáles iban a ser sus padecimientos. Muy bien. Dieron cumplimiento a estas palabras de los profetas acerca de los cuales se lee cada día de reposo. Muy bien. Aquí las escrituras se leían en las sinagogas por todo Israel y en la dispersión. Es decir, ningún judío devoto podía decir, hermano, podía decir que era ignorante respecto a las palabras de los profetas. ¿Por qué? Por parte de cada servicio, en cada servicio que se llevaba a cabo, se llevaba de adoración el día de reposo. Era leer de la ley y los profetas, por cuya razón, hermano, esto les era muy conocido a ellos. Los profetas predijeron que el Mesías habría de sufrir, morir y aún así ser el Salvador de su pueblo. Esto lo podemos ver ahí en Isaías 52, versículo 13 y 53, versículo 12. Sobre la base del mensaje profético, entonces Jesús podría ser su Salvador, que tuvo una muerte vergonzosa como su sustituto. Bien, en ese sentido, los gobernantes, hermano, aquí los gobernantes de ese momento,
los supuestos expertos en el Antiguo Testamento, que eran los escribas, los fariseos, ¿verdad? Los saduceos y los sacerdotes, fracasaron por completo en entender la enseñanza de las Escrituras. De haberlo hecho, habrían reconocido a Jesús como el Mesías. Aquellos que son ignorantes de la Escritura, podemos decirlo, ¿verdad? Porque se decían diestros en la palabra, ¿verdad? Los sacerdotes diario compartían, estaban los escribas, los fariseos y los saduceos, presidían en cada sermón de manera cotidiana que se llevaban a cabo en la lectura de las Escrituras. Entonces, aquí podemos notar que aquellos fueron ignorantes de no conocer, ¿verdad?, a quién y los tiempos del Mesías. Aquellos que son ignorantes de la palabra escrita, hermanos, inevitablemente serán ignorantes de la palabra viva. Bien, versículo 28. Y sin hallar, dice aquí el mensaje del apóstol Pablo, decía, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo le recuerda al pueblo la hazaña que hicieron con nuestro Señor. Y está escrito ahí en Hechos capítulo 3, versículo del 13 al 15. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando se había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a un homicida, y mataste, ahí en el versículo 15, y mataste al autor de la vida. Aquí podemos ver, hermanos, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, una descripción que era familiar para los oyentes judíos. Aquí Pilatos había resuelto ponerle en libertad. En ese sentido, aquí la reclamación del apóstol Pablo, mataste al autor de la vida. La palabra griega también se traduce aquí como el autor de la vida, como el príncipe. Bien, aquí Poncio Pilato, hermano, el gobernador romano en el juicio de Jesús, venía de una tradición nacional en la que se procuraba la justicia. Aquí vemos en Mateo 27:2 cómo es que Jesús fue llevado. Dice aquí, y le llevaron a Poncio Pilato, ¿verdad? Jesús tuvo dos juicios, uno judío y religioso y otro romano y secular. Bien, aquí Roma se reservaba el derecho de ejecutar la pena capital. Jesús, hermano, fue llevado ante Pilato, luego fue enviado a Herodes para otra audiencia y de regreso de nuevo a Pilato para la audiencia final y el pronunciamiento de la sentencia. Aquí como antecedente, hermano, podemos ver, entonces, ahí en Juan 18:31, entonces les dijo Pilatos, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, como diciéndole, hazle como puedas, ¿verdad? Entonces, este hombre Pilato sabía que la crucifixión de Jesús era injusta. Por eso lo declaró inocente en 6 ocasiones. Procuró varias veces dejarlo en libertad. Sin embargo, los principales sacerdotes, Mateo 26:59, decían, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. El concilio, el gran Sanedrín, era la corte suprema de Israel,
estaba formada por 61 miembros, presidido por el sumo sacerdote, que en esa época era Caifás. Entonces, desde entonces procuraba Pilato soltarle, hermanos, pero los judíos daban voces diciéndole: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado en el losado, que en hebreo es el Gábata. Así es, hermanos. Entonces, así que Jesús tuvo que ser entregado a las autoridades romanas para ejecutar la sentencia de muerte. Versículo 39. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aquí vemos cómo el madero, hermano, el madero pues representa una maldición, ¿verdad? Aquí el que moría en un madero se consideraba como una persona que estaba maldita. El Antiguo Testamento predijo la crucifixión de Cristo en un madero. Ahí en el Salmo 22, este salmo, ¿verdad? Del versículo del 1 al 31, este salmo presenta el lamento caracterizado en los primeros 21 versículos, mientras que las alabanzas y las acciones de gracias marcaban los últimos 10 versículos, la oración. La oración explica este impresionante giro, ¿verdad? De lamento a la alabanza, en este contexto de la historia, hermano, de haber sido primero abandonado por Dios y luego recibido por Dios. Se aplicó en un sentido inmediato a David y luego al más grande, que fue el Mesías. En Deuteronomio 21, del 1 al 19, hermanos, podemos ver también aquí, no se supiere quién, en este sentido, quién lo mató. Aquí había una condena para una persona que mataban y no sabían a quién habían matado o no sabían quién había cometido tal delito. Más adelante, aquí en el versículo 29, dice aquí que no obstante el pueblo aún tenía la responsabilidad de lidiar con el crimen. Los ancianos de la ciudad que estuvieran más cerca del lugar en donde el cuerpo de un hombre muerto era encontrado, tenían que aceptar la responsabilidad del crimen. Es decir, aquí vemos cómo la injusticia de la crucifixión, ¿verdad? De la forma en que fue crucificado Jesús, la forma en que su juicio se llevó a cabo, de las faltas de pruebas que se llevaron a cabo en contra de Jesús, ¿sí? Y al final nadie se quería ser responsable de la muerte. Sin embargo, aquí en Deuteronomio claramente acusaba a aquellos que los cuales en un asesinato tenían que asumir la responsabilidad los ancianos de la zona. Y esto evidentemente el responsable de la muerte fue Caifás. Bien, entonces, versículo número 30, vámonos al número 30, hermanos. Aquí podemos ver que dentro del mensaje que el apóstol Pablo mencionaba, aquí fue: mas Dios le levantó de entre los muertos. Aquí podemos ver que el punto culminante de este mensaje, ¿verdad?, fue la resurrección de Cristo, la prueba definitiva de que Jesús es el Mesías y el cumplimiento a esto de 3 profecías específicas que veremos en el versículo 33 y 35 de este capítulo. Es decir, Dios ha resucitado. ¿Por qué testificaban? Somos testigos. La declaración valiente y enérgica de Pedro, así como en 1 Corintios 15, del 3 al 7, fue una defensa clara de la resurrección de Cristo que suministraba la evidencia en su favor y también a su resurrección. Esto en Hechos capítulo 13, ya decíamos ahorita que vamos a ver, del 33 al 34, que daban estas afirmaciones terrenales.
Versículo 31. Aquí nos dice el apóstol, y el que se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Cuáles testigos? Aquí podemos ver aquí en 1 Corintios 15, del 4 al 8, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, y que se le apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, decía el apóstol Pablo. Así es, asimismo, hermanos, estos incluían también a Juan y a Pedro, cuando, ¿en dónde? En Juan capítulo 20, del 19 al 20, pero es probable que también con anterioridad y de manera separada, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 34. A los 12, es decir, a los 12 apóstoles, en Juan capítulo 20, versículo 19 al 20. A Lucas, en Lucas 24, 36 y Hechos 1, 22. A los 500, a quienes solo se hace referencia aquí en 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Habían visto a Cristo resucitado. Mateo 28, versículo 9, Marcos 16, 9, Lucas 24, 31 al 39 y Juan 21, del 1 al 23. Así también a Jacobo, ¿verdad? A Jacobo, o bien a uno de los 12 apóstoles, como ese nombre es el hijo de Zebedeo o el hijo de Alfeo. Que lo podemos ver ahí en Marcos, ¿verdad? Capítulo 3, 17 y 18. O incluso Jacobo puede haber sido el medio hermano del Señor, autor de la Epístola Universal, ¿verdad? De Santiago, y líder central en la iglesia de Jerusalén, ahí en Hechos 15, del 13 al 21. Y por último, ¿verdad? Entonces, aquí, y por último, a los apóstoles. En Juan capítulo 20, 19 al 29, conocemos de estas apariciones. Muy bien, hermanos, aquí como el apóstol Pablo estaba testificando de esa resurrección y muerte del Señor Jesucristo. Era necesario que nos pusiera a los judíos en el contexto de lo que había ocurrido o que de alguna manera ellos quizás ya habían olvidado, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo, con esa vehemencia y con esa indicación clave y citación de las cosas que ocurrieron, predicaba y enseñaba con ese denuedo y poderío de parte del Espíritu Santo que tenía él para predicar la palabra. Aquí vemos también, hermanos, en todas las buenas nuevas de Jesús, vamos a ver, y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hechas a nuestros padres. Los profetas anunciaron, hermano, anunciaron el mensaje de Dios de paz y de salvación de la venida del Mesías y su reino. La promesa a la que el pueblo hace referencia incluye todas las profecías mesiánicas en las Escrituras, aún aquellas que hablan de la resurrección. Podemos citar Isaías 40, versículo 9, donde dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá: ved aquí Dios vuestro. Isaías 52, versículo 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Versículo 33. Dice aquí:
la cual Dios ha cumplido a los hijos de Dios, a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú. Esto nos lleva de vuelta a 2 de Samuel, hermano, capítulo 7, versículo del 8 al 16, como el fundamento para el rey David. Es también la única referencia en el Antiguo Testamento a la relación Padre-Hijo en la Trinidad, una relación declarada en la eternidad pasada y demostrada en la encarnación. En la encarnación y por medio de ellos, un factor principal en el Nuevo Testamento. Asimismo, en Hebreos 1, versículo del 5 al 6, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Yo te engendré hoy, significa esto, hermano, expresa los privilegios de la relación que tiene con su aplicación profética al Hijo, es decir, el Mesías. Este versículo también se citó en el Nuevo Testamento con referencia al nacimiento de Jesús. Bien, versículo 34, hermano. Entonces aquí vemos en cuanto a que se le levantó de los muertos para nunca más, ¿verdad? Para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Aquí en el capítulo 55 de Isaías, versículo 3, se nos habla, ¿verdad? Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este pacto eterno, el nuevo pacto que Dios dará a Israel. Amén, hermanos. Aquí vemos cómo el Señor en su misericordia, ¿verdad? Nos dice que inclinemos nuestro oído y vengamos a él y oír, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, así como lo hice con las misericordias de David. Estas misericordias fieles a David, hermano. En su pacto con David, Dios prometió que su simiente gobernaría sobre Israel en un reino eterno. Amén. Permítame, déjame tomar tantita agua, porque ya. Bien. Aquí podemos ver, hermano, cómo Pablo conecta la resurrección de Cristo con esta promesa. Aquí en Hechos 13:34, puesto que fue un acontecimiento esencial en el cumplimiento de esta promesa. Aquí podemos ver en Salmo 89, ¿verdad? 27 al 29, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él, y pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aquí vemos que el hecho es que si resucitó, asimismo cumplirá su oficio. Este oficio regio que fue el mundo entero acudirá a él como el gran rey sobre todos. Vamos aquí al versículo 35, hermano. Aquí dice, por eso, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras expresan la confianza de David, el David menor, pero fueron aplicadas mesiánicamente a la resurrección más grande de el Señor Jesucristo. Tanto Pedro, ¿verdad?,
Aquí lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo del 25 al 28, como en Pablo, en el capítulo 13, 35, ¿verdad? Dice, porque David, desde él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo, perdón, vea corrupción. Amén, hermano. Okay. Vamos aquí al versículo 35. Ya lo vimos, ¿verdad? Okay. Bien, 36, hermano. Vamos al 36, versículo 36 y 37. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Durmió y vio corrupción. David, siendo un escogido de Dios, ¿verdad? Siendo un rey que estaba conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Cometió muchos pecados que fueron trascendentes para su vida. Sí estaba conforme al corazón de Dios, sí, pero vio corrupción. Entonces hubo ciertas situaciones que David cometió. Y aquí, bueno, pues él durmió, ¿verdad? Pero de eso venía la simiente, esta simiente que también fue prometida por medio de Jesucristo. Esa simiente que no vería corrupción. Hechos 2, versículo 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, ¿verdad? Que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, perdón, en el Hades, es decir, en el Seol, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí definitivamente al que se está haciendo referencia Pablo es a nuestro Señor Jesucristo. Así que, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, que por medio de él se os anuncia el perdón. Hechos 13:38 dice que la muerte expiatoria de Jesús satisfizo por completo las demandas de la ley de Dios, lo cual hizo disponible a todos los que creen en el perdón de todo pecado. Gálatas 3:16, hermano, nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Colosenses 2, versículo del 13 al 14, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el arca de los decretos que habían contra nosotros, que había contra nosotros que nos era contraria,
quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Solo Cristo, hermano, solo Él, Cristo. Cristo puede ofrecer perdón de pecados, pues libera a los seres humanos de todos sus pecados e iniquidades. Romanos 3:20 al 22 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Amén, hermano. Ahí están. Amén, amén, hermano. Amén, Amén, amén. hermano, amén. Amén, amén. Muy bien. Vamos ahí a continuar, hermanos. Entonces, vemos aquí que, y todo aquello en el 39 vemos, y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y porque todo aquel, los que están bajo el pacto, ¿verdad? Pues no alcanzan salvación en ese sentido, en el antiguo pacto, porque ellos creen y quieren seguir siendo merecedores de esa ley, ¿verdad? Esa ley mosaica, en la cual, ¿verdad? Pues nadie podía haber pasado. Sin embargo, muchos de los judíos aquí, de acuerdo a este mensaje del apóstol, era necesario ponerlos en ese contexto de la ley y de lo que Jesús había venido a hacer para salvación. Tuvo que decirles nuevamente que por la ley no pudieron ser justificados para que se les quitara esa ceguera todavía que tenían en ese momento. Entonces, 39 dice, de ser justificados, esto se traduce mejor como librados del juicio. Es decir, por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Guardar la ley de Moisés no libra a nadie de sus pecados. Romanos 3:28, hermano, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, ¿verdad? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. Gálatas 3:11, versículo 11 y 12. ¿Y qué? Por la ley ninguno se justifica. Para con Dios es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Filipenses 3:9. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 40, hermanos. Dice, mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Dice aquí, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeráis si alguien os la contare. Aquí vemos que en este sentido Pablo le cita aquí a los profetas, pero en específico habla de Habacuc.
de este profeta Habacuc, ¿verdad? Dice aquí Habacuc 1, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Mirad, ved, asombraos, la serie de mandatos está en plural. Aquí vemos cómo, lo cual indica que toda la comunidad de Judá y Jerusalén debía estar atentos, hermano, a una invasión inminente. Vemos aquí cómo los caldeos, ¿verdad?, llegaron por orden del comandante divino, es decir, de parte de Dios. Él es el único soberano que trajo a este pueblo de carácter y conducta interperante para que invadiera el territorio de Judá. Aquí vemos cómo la desobediencia a Dios, hermano, trae consecuencias, ¿verdad? Aquí en Segunda de Reyes 24, versículo 2, nos dice: pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado para sus siervos los profetas. Aquí vemos cómo Jehová envía tropas como castigo por la desobediencia de Joacim a la palabra del Señor por medio de su profeta Jeremías. El Señor envió tropas babilónicas junto con las tropas de otras naciones leales para infligir una derrota militar a Judá. Aquí podemos ver, hermano, cómo el Señor mira y nos manda, ¿verdad? Nos manda hablar por medio de los profetas o por medio hoy en día de los pastores, de aquellos que nos predican la palabra, ¿verdad? Que nos reconvengamos con el Señor y que hagamos claro el firme llamamiento de nuestra santa vocación de volvernos a Él, de arrepentirnos de nuestros malos caminos, de volvernos a Él, para que Él haga conforme su propósito en nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo mencionaba: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, ¿verdad? Porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que no creéis, y aún así si alguien os la contare. Aquí la predicación del evangelio para los judíos, hermano, y para mucha gente no creyente, le es asombroso, le es increíble el mensaje, y es dudable de todo lo que se llega a hablar de Cristo. Pero el Señor en su misericordia, ¿verdad?, nos manda para que nos arrepintamos y para que Él, a los que tienen su propósito, puedan ser salvos. Bien. Vamos aquí al versículo 42 y 45, hermanos. Dice aquí: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase nuevamente de estas cosas. Imagínate hoy en día, hermano, qué hermoso es cuando tú vas a tu congregación, ¿verdad?, y estás anhelando nuevamente que te vuelvan a predicar de esa hermosa palabra, que el Señor trae esperanza a nuestras vidas. Así, de reunirnos nuevamente, ¿verdad?, para recibir el mensaje del Señor. Así también estos, cuando salieron Pablo y Bernabé, salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron
que el siguiente día de reposo es el próximo sábado, ¿verdad? Les hablasen de estas cosas. Aquí la pregunta es, yo te pregunto, cuando tú estás en tu iglesia, en tu congregación, ¿sientes ese anhelo nuevamente de regresar para que te vuelvan a hablar de la palabra del Señor? ¿O simplemente vas y te duermes con la predicación del pastor o del maestro y se te olvida de lo que se habló ese día, ¿verdad? ¿Realmente tu corazón anhela estar en la presencia del Señor? ¿Anhelas tener esa comunión con Él? ¿Anhelas, verdad, pasar tiempo con Él en oración, en la escritura, en la alabanza y adoración del Señor? ¿Anhelas estar en coinonía con todos tus hermanos en la congregación? Así vemos el ejemplo aquí, en este versículo, cómo es que los gentiles le rogaban a Pablo y a Bernabé que les volviesen a hablar de las cosas. Tú te has acercado a tu pastor de tu iglesia, de tu congregación, y le has dicho nuevamente, vuélvenos a hablar de esta palabra que tienes para nosotros, porque el Señor me habló, me trajo un nuevo denuedo ese mensaje a mi corazón. Bien, si es así, vas por el camino correcto. Si no es así, pues el Señor tiene este mensaje para nosotros, que nos volvamos a Él de todo corazón. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, ¿verdad? A quienes hablándoles les persuadían y que perseverasen en la gracia de Dios. Estos prosélitos piadosos, convertidos por completo al judaísmo, que habían sido circuncidados. Decían ellos que perseveraran en la gracia de Dios. Los que son salvos en verdad, perseveran y validan la realidad de su salvación si continúan en la gracia de Dios. Bien, continuamos, hermano. Aquí dice, en el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bien, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, ¿verdad? Eso es lo que pasa dentro de muchas veces. Cuando tú estás predicando correctamente la palabra, dentro de las mismas iglesias o congregaciones, o más cuando estás poniendo disciplina dentro de la iglesia, muchos de los religiosos, ¿verdad? Escribas, fariseos y de todo van a estar señalando la predicación del pastor para la congregación. Pero viendo los judíos, ya decíamos, se llenaban de celos porque se llenaba la iglesia, ¿verdad? Porque estaban ávidos y deseosos de seguir escuchando esa predicación. Bien, por último, los resultados y la oposición. Entonces, a vosotros primero. Dios ofreció primero el plan de salvación a los judíos. ¿Por qué? Porque a estos dos se envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas, ¿verdad? Dice, de la casa de Israel. Aunque el enfoque, hermanos, principal del ministerio de Pablo era dirigido a los gentiles, él tenía un deseo intenso de ver la salvación de los judíos. Romanos 9, ¿verdad? Del 1 al 5. ¿Verdad? Digo, en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, y que no tengo gran tristeza, y que tengo gran tristeza y continúo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nos volvemos a los gentiles. ¿Por qué? Nos volvemos a los gentiles debido a que los judíos rechazaron el evangelio. Rechazaron el evangelio, pero Dios nunca planificó que la salvación fuera una posición exclusiva para los judíos. Versículo 47. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, aquí, hermanos, la misión siempre de Israel siempre ha sido llevar a las naciones a Dios. Aquí, Isaías 19, 24 al 25, dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para la bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, a Israel, mi heredero. Versículo 48. Dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí vemos que todos los que estaban ordenados para vida eterna, hermanos, una de las declaraciones más patentes de las Escrituras sobre la soberanía de Dios es la salvación. Es decir, Dios es quien escoge al hombre para salvación. Es decir, Juan capítulo 6, versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre y paciencia. Es decir, aquí la fe misma es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe, y esto no de vosotros, se refiere a todo lo incluido en la declaración anterior sobre la salvación, y no solo a la gracia, sino a la fe. La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de las ciudades, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces aquí, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconia. Sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Aquí Mateo 10, versículo 14 al 15, dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día
del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto fue una expresión terminante de condenación, hermanos. Versículo 52, por último, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo por todas estas cosas que había acontecido. Llenos del Espíritu Santo, es decir, Efesios 5:18, dice, la llenura es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu, que cada creyente está llamado a guardar. Es decir, versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo se refleja en todas las áreas de la vida, no solo en el denuedo para hablar de la palabra, sino en todos los caminares de nuestra vida, hermano. Efesios 5, versículo del 18 al 33. Porque también vemos aquí en Hechos capítulo 4, 8, versículo 31 y capítulo 6, 5, que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén, hermanos. Yo te pregunto, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Estás lleno? Amén. Amén. Para predicar la palabra y para hacer la provisión que el Señor nos mandó a hacer. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Entonces mantengamos firme nuestra santa vocación a la cual nos llamó nuestro Señor. Ir y hacer discípulos a las naciones, haciendo conforme Él nos envió y conforme la instrucción por medio de su Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos en oración, si les parece. Amén, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Te alabamos y te bendecimos por la oportunidad que nos das nuevamente de poder recordar tu palabra y de poder recordarnos el sacrificio de Jesús, el cual se dio por todos nosotros, el cual muchos lo tienen por ignorado, Señor, mas nosotros lo tenemos como nuestro Santo y nuestro Señor, nuestro Redentor, el cual perdonó todos nuestros pecados, el cual nuestro Padre lo envió para redención de toda nuestra actividad pecaminosa en esta tierra. Señor, te pedimos, te damos gracias hoy porque nos vuelves a recordar para qué nos enviaste a nuestro Señor Jesucristo y para qué enviaste tu palabra para poderla seguir predicando el día de hoy. Padre, te damos gracias hoy porque tú has reunido a todos estos discípulos tuyos, Señor, para escuchar de tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tú has sembrado hoy en nuestro día este nuevo denuedo para poder predicar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. muchas gracias, Hugo. Que Dios te bendiga. Saludos.